Noche de entrevistas junto con Quique Godoy y nos acompañan dos caballeros que están acá sentados en el set. Los dos tienen que ver mucho con la acción penal, uno como investigador, asesor y consultor es Javier Monterroso, ex secretario privado del Ministerio Público. También nos acompaña Juan Rodolfo Pérez Trabanino, que es consultor y especialista en Derecho Penal. ¿Qué hacen ellos acá? Se preguntarán ustedes desde casa. Pues bien, esta mañana han allanado la residencia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y dado que son investigaciones que mantienen todos sus detalles en reserva porque no quieren exponer la información, estos dos abogados nos van a decir cómo se interpretan este tipo de acciones, qué significa allanar la residencia de la ex vicemandataria. Javier Monterroso, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, definitivamente el allanamiento de hoy significa que Roxana Baldetti está siendo investigada y está investigada seriamente. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero no era tan digamos, evidente, ¿verdad? Se sabía que habían iniciado una investigación. Hoy se ratifica que se está investigando el origen de sus bienes, que se le está investigando por el caso de la línea. Eso quiere decir que el Ministerio Público y la CICIG tienen información de que ella tuvo que ver en el tema. Si allanaron una casa y confiscaron sus bienes, un teléfono, según se trascendió, una computadora, quiere decir que ya llegaron a la conclusión de que ella sí estaba involucrada en el tema de la línea. Ahora, el problema es por qué 3 meses después, ya cuando el caso de la línea está llegando a la parte intermedia. En la parte intermedia, a las personas que están siendo sujetas de investigación se les acusa ya penalmente, formalmente, de ser parte de la estructura. Y ahora empieza la investigación contra Roxana Baldetti. Yo he sostenido en muchas ocasiones que creo que Roxana Baldetti va a ser sujeta a un proceso de extradición en algún momento, que si se inicia un caso penal en contra de ella, esto dificultaría mucho el proceso de extradición, porque según el convenio no puede ser extraditado hasta que se haya juzgado los casos que tenga en el país. Claro, y que haya cumplido la sentencia si es hallada responsable, ¿verdad? Entonces puede ser que también se esté iniciando todo esto en vías de conseguir información para fundamentar el caso penal, pero por otro lado también para lograr la extinción de dominio de sus bienes, que ese es un proceso independiente del proceso penal que se puede llevar paralelo o incluso antes del proceso penal, porque se tengan suficientes evidencias para pensar que sus bienes fueron producto de actos ilícitos. Bueno, Rodolfo, cuando vemos todo esto, vemos los pasos que se han venido dando, Javier decía, bueno, ¿por qué tantos meses después? El argumento que ha hecho el MP en su momento y la CICIG es que no habían tenido acceso a cierta información de ella porque obviamente gozaba del antejuicio y que no habían investigado ciertas cosas. El avance de esto es también fruto de los allanamientos que hicieron antes y que les corrobora a ellos cierta información y los ligámenes de la vicepresidenta o la ex vicepresidenta con estos casos. ¿Cuánto se complican temas como los que dice Javier de que puedan haber otros procesos paralelos que se estén llevando a cabo y que eso entorpezca o por lo menos ponga los pies un poco más de plomo dentro de los procesos en una fiscalía? Sí, el tema de Roxana Baldetti en particular es muy complejo. Yo creo que tiene muchas aristas que no somos capaces de ver porque no están a la luz pública y quizá nunca lo estén. Yo coincido muchísimo con Javier en su lectura. Este es un tema, yo diría verlo de dos maneras. De una forma un tanto ingenua, yo pensaría que la investigación ha ido evolucionando, ha tenido su propia dinámica y que al día de hoy nos dice que hay posibilidades de que Roxana Baldetti haya participado en este asunto y bueno, pues hay que allanarle su casa y ver qué le encontramos. Porque seguramente hay alguna información previa que fundamenta esa petición de allanamiento. Es que tampoco un fiscal puede llegar a pedirle a un juez... Esa es justamente la pregunta. Ajá. No se allana así por así la residencia de una persona. Tiene que tener un motivo fundado y el juez emite una resolución bajo su propia responsabilidad. Pero Javier parece pensar lo contrario. Es que, como dice Rodolfo, ¿qué vas a encontrar si tú estás involucrado en un hecho como el de la línea? Tú vas a guardar archivos 3 meses después de que ves que tu secretario privado está siendo investigado, que capturaron a toda la red. No vas a guardar nada, no vas a tener nada de información relacionado con ello, a menos de que efectivamente alguien esté colaborando con el Ministerio Público y con la CICIG y les diga, vean, vayan a buscar eso, ahí está en tal casa. Pero fuera de eso, digamos, si yo tuviera un archivo, si yo pensara como criminal y tuviera un archivo
que con los traslados de la línea lo hubiera borrado hace 2, 3 meses. No lo tendría ahorita en mi celular, no lo tendría ahorita en mi computadora, salvo que estuviera todavía haciendo activa o salvo que yo fuera a buscar algo determinado. Hacia allí va mi siguiente pregunta, porque está hablando acá la experiencia de un investigador y de un abogado penalista. Pero ¿qué sucede si en los últimos días o después de esa acusación han ocurrido acciones o las personas han incurrido en ciertos actos que también merecen ser investigados? Porque estamos tomando en cuenta que la línea termina a partir del 16 de abril y que todo se deshace y que no queda nada más por hacer allí. Pero también ustedes tienen experiencia en investigación de redes criminales y en casos que han vinculado, me imagino yo, a estructuras. Y se sabe que todas las acciones posteriores a un tipo de este golpe también son reveladoras. Por supuesto, es lo que decía. Si la propia dinámica de la investigación ha llevado a información fundamentada que ameritaba que hoy le allanaran a Roxana Valdetti y sus propiedades, pues algo está pasando. Obviamente la investigación está bajo reserva y no podemos más que especular. Pero eso desde una perspectiva, dije, un tanto ingenua. Yo no me creo mucho el discurso y las razones. Yo creo que para mí esto es un mensaje. ¿O se apuran o la quedamos acá? Yo creo que esto es, y lo hablábamos con Javier en la antesala, para mí este ordenamiento que va a ser infructuosa, seguramente el mensaje es, seguimos investigando, estás dentro del círculo que nos interesa investigar, aquí hay muchas presiones, pero particularmente también considero que no se le va a iniciar un proceso penal a Roxana Valdetti en Guatemala, al menos por el caso de la línea, porque el interés primordial sería hacer expedito un proceso de extradición, y si se iniciara un proceso, eso podría detenerlo. Pero justamente hablando del mensaje, y siguiendo la línea que decía Javier desde hace unos meses, que lo oí decir la primera vez este tema, y si el mensaje no solo es a ella diciéndole, ojo, está bajo investigación, es un mensaje al gobierno de Estados Unidos, es apúrense, porque tenemos prisa, y o lo agarran ustedes o lo agarramos nosotros. Pero el caso tiene que avanzar. Bueno, es que si nos damos cuenta, el involucramiento de Roxana Valdetti en el caso de la línea ha llevado, vamos a ver, el tema del antejuicio, ¿verdad? En el caso de Chico Dólar, la CICIG captura a Chico Dólar a las personas que no tenían antejuicio e inicia acciones de antejuicio contra un candidato vicepresidencial, contra diputados. En el caso de la línea, capturan a la estructura, presentan una investigación contra Juan Carlos Monzón, pero no piden el antejuicio contra Roxana Valdetti. Es un diputado, es Amílcar Popper, el que presenta el antejuicio, quitan el antejuicio y entonces todavía tampoco la investigan, ¿verdad? Porque, aunque tiene como empieza 2 meses de después, antejuicio. que entendemos Empieza después. punto. Y yo no entiendo este sistema de investigación del Ministerio Público. Entiendo que no hayan querido presentar un antejuicio contra Roxana Valdetti cuando era vicepresidenta, porque el caso está involucrado a cuestiones políticas, porque había tal vez algún pacto de alguna forma con el Ejecutivo, con las embajadas, pero ya meses después hacer esta acción o tienen información reciente actual, que diga que hay algo, ¿verdad? O alguien dentro del proceso ya reveló algunos temas, porque no van a encontrar nada que haya podido estar ahí, salvo que fuera el cuerpo de Monzón, por ejemplo, que estén buscando el paradero de Monzón. Pero las computadoras, aunque las hayas borrado en principio los archivos, se pueden rescatar información. No siempre. Pero es posible aún tratar de rescatar información que esté en el disco duro, aunque se hayan borrado archivos. A menos que hayan hecho un trabajo de que hasta extrajeron el disco duro y ya ni siquiera lo tiene. Pero si está todavía ahí y la limpieza fue normal, no profesional, puedes acceder a información todavía ahí adentro. Ahora, lo que encontraron, según tengo entendido, eran unos teléfonos. Teléfono, computadora y documentos. Ah, ok. Entiendo. Yo creo que por sentido común, del 8 de mayo que la señora Valdetti renuncia al día de hoy, seguramente tuvo que haber sacado cualquier tipo de evidencia que la involucrara. Es más, recordemos que en los días próximos al escándalo de su renuncia, y quejas de sus vecinos que ellos extraían maletas y objetos de la casa. Habían videos incluso que salían en el Facebook, uno podía ver, y a la par las radiopatrullas solo viendo que estaban sacando cosas. Entonces, a estas alturas, suponer que van a encontrar algo que sea determinante para la próxima acusación en los involucrados del caso La Línea, o que a ella la puedan involucrar en ese momento, yo lo veo muy poco probable. Ya lo vemos, son escépticos, pero ahora déjeme plantear la siguiente pregunta, porque ustedes tienen experiencia tratando con este tipo de casos. Parece ella acercada, inician por un lado, por un camino, una extinción de dominio de bienes. Sus cuentas están embargadas. Prácticamente
podemos entender que se trata de una preacusada, una sujeta de investigación que se encuentra cortada. O sea, la fluidez de dinero para ella está cortada. Y por el otro lado tenemos este tipo de actividad. Ya lo está dudando y eso es de lo que quiero hablar. ¿Cómo se encuentra un acusado en esas condiciones? Empiezan con sus propiedades, empiezan a allanar su propia residencia. ¿Está ella realmente en una encerrona? ¿Cómo está? Yo diría que sí, pero hay que entender dos cosas. El proceso penal en sí mismo es independiente a un proceso de extinción de dominio. En todo caso, los dos lo están afectando a ella directamente. Así es. El proceso penal, aún y cuando ella sea sujeto de investigación, evidentemente, porque ha sido allanada su propiedad al día de hoy, tampoco está ligada a proceso, ni tiene una sindicación, digamos, formal. Hasta el momento está únicamente como un sujeto de investigación. Aunque está arraigada. Aunque está arraigada, pero el arraigo en sí mismo es una medida cautelar. Está arraigada. A ver, ajá. Sí. Es que a eso voy. ¿A quién se le allana la casa? Se le arraiga, se le investigan sus cuentas, se le inicia un proceso de extinción de dominio y no se le acusa penalmente, no se le procesa, no se le pide ni siquiera primera declaración, ¿verdad? Obviamente, la extinción de dominio es independiente del proceso penal, pero en los procesos que ha habido de extinción de dominio jamás se ha llevado una extinción de dominio contra alguien que no esté sujeto a un proceso penal, que no esté incluso en prisión preventiva o que no esté siendo proceso de extradición. Bueno, los hermanos Marquín existe un proceso de extinción de dominio desde el año pasado, según lo revelaba la misma fiscal, y hasta ahora se les está vinculando a un proceso penal. No es un proceso de extinción de dominio lo que tenía el año pasado, eso no es posible. Lo que dijo Tal vez había una investigación sobre, pero no lo creo. Claro, no ha arrancado el proceso, pero yo tengo una Ajá. duda y creo que Javier Monterroso está dando en el punto. ¿No era ella sujeto de investigación sobre el paradero de Juan Carlos Monzón? Pero tampoco fue citada a no le llamemos interrogatorio, pero como medio de investigación, qué fue lo que sucedió, dónde se despidió de él, a qué teléfono le llamó. Prácticamente se ha mantenido ella alejada de ese tipo de investigaciones. Es que creo que no hemos entendido todavía todo lo que está. Es obviamente muy difícil y se presta mucha especulación también lo que estamos planteando, porque el caso está bajo reserva, el caso ha sido manejado con mucha, digamos, discreción por parte del Ministerio Público. Los pasos que se han dado contra Roxana Valdetti son atípicos en un proceso penal. A nadie, como les digo, que estén investigándolo van a llevarlo de esa forma. Puede ser también otra hipótesis, porque todo aquí es en el marco de las hipótesis, que no es información que la incrimine a ella, sino que posiblemente estén buscando información que tal vez ella sí guardaría, que incrimine a otras personas dentro del proceso, ¿verdad? Eso sería realmente bastante complicado, que la vicepresidenta tuviera más información que involucrara a otro sector del gobierno. Pero entonces nos explica uno qué es lo que fueron a hacer a la casa de una persona 3 meses después de que se mencionó su nombre y por qué no se le pidió el antejuicio, por qué no se le ha citado a declarar, por qué no se le ha citado dentro del proceso, ¿verdad? Ni siquiera como testigo. Ni siquiera como testigo. A ver, ella en este momento no tiene visa. Además de que no tiene visa para Estados Unidos, está declarada como no grata, o sea, como podría entrar con pasaporte italiano, también está en una lista de no aceptable para entrar en Estados Unidos. Podría movilizarse a otro país, a la misma Italia con esto, pero desde hace 3 semanas, de este martes, hace 3 semanas, se inicia formalmente en el Distrito 9 del sur de Florida una solicitud de extradición formalmente para ella y 3 personas más vinculadas a los casos de ella. No ha venido a Guatemala la solicitud, pero ya inició el proceso allá. Ese movimiento, pues obviamente también empieza a generar tensión, temor de que pudiera incluso hasta fugarse o intentar fugarse con su pasaporte a cualquier otro lugar. Buscar asilo, refugio. En otro lugar que no fuera Italia, porque aparentemente pues llegar hasta Italia ahora se le complicaría un poco más, pero Panamá, Brasil, países que no tienen derecho a extradición. Definitivamente podría hacerlo. Obviamente el mundo es grande para una persona con los recursos económicos que ella tiene, porque obviamente muchas de las cosas no están a su nombre, muchas de las cuentas en el extranjero. Es muy difícil para el Ministerio Público ponerse de acuerdo con los ministerios públicos o las entidades que controlan el flujo financiero a nivel internacional, determinar a dónde fue el dinero. Es posible, pero es de mucho trabajo y es muy complicado y siempre termina escapándose alguna de los dineros que alguien pudo haber puesto a nombre de otra persona. Entonces, es posible que ella intente
escapar, sobre todo si esta información de que iniciaron un caso de extradición se confirma, ¿verdad? Porque pareciera que todo el escenario está dado ya para ello. Lo que no se quiere es que una extradición se lleve, digamos, hay dos cosas aquí. Por un lado, a todo guatemalteco nos gustaría ver la presa procesada en un juicio, pero por otro lado también sabemos que el sistema de justicia en Guatemala todavía es muy débil y que si ella fuera sujeta a un proceso penal, el tema del abuso del amparo, el tema de la corrupción en las cortes, el tráfico de influencias o las mismas presiones puede hacer que ese proceso dure una eternidad, años. Como otros procesos que ha tenido CICIG también, que han durado tantos años que las personas que estaban en prisión han salido libres por su derecho humano a la libertad, no una prisión preventiva eterna, ¿verdad? Entonces puede ser que eso siga su curso hasta que sea bastante largo y que prefieran iniciar el proceso de extradición antes, porque obviamente alguien que tiene un flujo permanente de dinero hacia el extranjero utiliza por lo general en algún momento va a pasar por el sistema financiero norteamericano. ¿Verdad? Gracias a Javier, gracias a Rodolfo por habernos acompañado. Es un tema que seguramente volveremos a tocarlo más adelante, así que gracias por habernos acompañado. Vamos a ir ahora con Juan Carlos a las redes sociales, a ver qué dicen nuestros televidentes. Gracias, Quique. Tenemos muchos mensajes y por supuesto los vamos a leer. Mike nos dice, ya hay un acuerdo con la Fiscalía, da información, sale del país y libre a Italia. Mario nos dice, ya le dieron mucho tiempo para que se escondan todas las evidencias que la implican a ella, es experta en malos manejos. Jimena Orozco, mejor que se la lleven los gringos, allá no puede pistear a los jueces. Ronald, ese tema ya quedó en el olvido como tanta cortina de humo en este país tan corrupto. Y nos dice Gianni Pecherelli, los compus guardan archivos que uno borra, así que su compu puede haber algo allí. Jimena Orozco, primero Dios, cuando le extraditen a la R, toda Guatemala va a quemar cohetes de alegría. Aparte de los mensajes, vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a tener ya un análisis desglosado de los primeros resultados que ha arrojado la encuesta realizada por la encuesta de Borja y Asociados a pedido de Canal Antigua y Revista Contrapoder. En el análisis, Quique Godoy y Edgar Ortiz. Siga con nosotros, lo dejo con los deportes.